Salud. Salud, feliz noche. ¿Cómo está usted? Estoy feliz de estar aquí en este espacio. Qué bueno, qué bueno. Señores, no se pierdan nuestro encuentro informal de esta noche. La doctora Margarita Arbaje Curi, oftalmólogo, especialista en cirugía de glaucoma y de cataratas. Hablamos con ella de muchas cosas interesantes, sobre todo de ese ser humano, ¿no? Esas conversaciones que solamente se dan en el marco de este espacio. Así es. Pero antes vamos a presentar nuestro emprendimiento de esta semana. Tablazo RD. Bueno, vamos a ver el concepto que Judith Alemani y Gustavo Ripoll Alemani desarrollan en Tablazo RD. Hacer de la madera la más pura expresión artística y sobre todo pues madera de República Dominicana. Salud. Salud. El proyecto Tablazo RD surge a principios de este año, cuando en mi otro emprendimiento surgieron clientes con la necesidad de crear tablas personalizadas para restaurantes, para tenerlas en su casa. Entonces nos dimos cuenta de que existe este nicho en el mercado y decidimos empezar a fabricarlas con el diseño que el cliente quisiera. Viendo esto, decidimos crear un listado de diseños, un catálogo, el cual pudiéramos fabricar rápidamente y con las maquinarias que nosotros tenemos, siempre garantizar que las tablas van a quedar igual. Y dada esta serie de hechos, decidimos empezar un proyecto con un nombre que impactara a la gente. Y más un nombre dominicano que algo así como Tablazo, que la gente siempre recordara. Bueno, como dijo Gustavo, comenzamos al principio de este año 2019, en marzo aproximadamente. Tenemos hoy 6 meses. Tablazo RD le ofrece algo que no le ofrecen otras empresas aquí en el mercado. Por ejemplo, si alguien quiere una tabla con un diseño específico, si está dentro de los tamaños de madera que aparecen aquí, por ejemplo, etcétera, le podemos ofrecer el diseño que quieran. Y aparte de la geometría que deseen, o sea, la forma que deseen de la tabla, el grabado que deseen, con la letra que deseen, con el nombre que deseen. Si tienen un arte, por ejemplo, lo pueden enviar y ahí mismo se puede plasmar en la tabla. También damos servicio de grabado. Últimamente hemos grabado souvenirs para bodas, para empresas, siempre en madera. Tenemos grabado láser sobre madera. Ahora mismo estamos utilizando el roble, tanto roble brasileño como roble africano, dependiendo del producto y la dureza que se requiera en el mismo, y también es un poco carente en el mercado. Por eso a veces nos limitamos un poquito con las dimensiones, pero es una madera preciosa, es una madera que da un acabado fenomenal y además es una madera que tiene mucha resistencia, que es lo que más nos interesa, que el producto sea un producto duradero y que se mantenga también con el cuidado del cliente. Incluso cuando nosotros presentamos al cliente nuestro producto, lo que hacemos es que le incluimos una tarjetita donde está el cuidado de tu tabla para que se mantenga bonita, hidratada y en buen estado. Sí, muchísimo. Incluso por ahí es que nos manejamos. Nuestros clientes, además de los familiares y amigos, son clientes que hemos conseguido por las redes sociales, por medio de nosotros mismos, por medio de influencers que nos han ayudado y dado su soporte, a las cuales agradecemos muchísimo.
Digamos que mi idiosincrasia, digamos que la forma en la que fui formado, ¿verdad? Soy ingeniero mecatrónico y lo que a mí me gusta es crear. Entonces, viendo que están las tablas, viendo que hay tablas en el mercado también, pero en su mayoría provenientes de China, ¿por qué no fabricar una tabla de República Dominicana? O sea, una tabla dominicana donde realmente el cliente quiera lo que necesita, porque a veces ven en el mercado tablas, pero que no son las que realmente los llenan. O sea, ¿qué más interesante que tú tener una propia tabla en tu casa con un mensaje tuyo, con una frase tuya, por ejemplo? Gente que le gusta escribir, gente que les gusta tener sus cosas personalizadas. Entonces, tratando de tener en la competencia, porque nuestras tablas también son asequibles económicamente, comparado con otras tablas artísticas que hay en el mercado, como que son realmente muy elaboradas y muy bien hechas, pero no son tan asequibles como la de nosotros. ¿Por qué no son tan asequibles? Puesto que nosotros decidimos automatizar el proceso de producción. O sea, todo se hace con máquinas automáticas, pero personalizado. Ahí es donde está la diferencia entre lo automático y lo artesanal. Nuestras tablas son artesanalmente automáticas, fabricadas. Entonces, esa manera de ser de nosotros, mía y de el deseo de poder realizar un producto que repetitivamente, que se pueda fabricar en masas, en grandes cantidades, fue lo que realmente me llevó a diseñar la primera tabla y fabricarla. Bueno, visualizamos nuestro proyecto en 5 años, muy lejos, hasta fuera del país. Incluso actualmente hay mucha gente que nos requiere para llevar de regalo, etcétera, para compañías fuera también. Entonces nos visualizamos con una gama diferente también de productos que podamos brindar al cliente otras cosas. Ahora mismo, la semana que viene, Dios mediante, vamos a sacar productos nuevos al mercado. Y nada, viviendo también el día a día y dejando las cosas fluir, a ver qué nos trae Papá Dios. Para emprender un negocio hay que tener ciertas capacidades, ¿verdad? Entre ellas podemos decir hay que tener, digamos, el talento, hay que tener el amor por ese tipo de negocios, pero yo digo que lo más importante, porque el talento tú lo puedes conseguir de otra persona. Igual el amor es innegociable, pero algo que yo considero lo más importante es la perseverancia. Un negocio en emprendimiento, los primeros años son muy difíciles. Y normalmente los negocios que los primeros años son muy fáciles, no duran mucho. Entonces, ser perseverante durante esos primeros años difíciles, porque yo creo que si son difíciles, con el trabajo que se está haciendo ahora, a partir de esos 3 años, es una ley de vida. A partir de esos 3 años, el negocio empieza a caminar bien y de una manera sólida, si se está manejando bien desde el principio. Entonces, ser perseverante, van a haber momentos muy difíciles y seguir adelante, porque si el negocio se para, ya es un fracaso automático. Sin embargo, mientras el negocio esté vivo y se logre ir llevando adelante, es un camino al éxito asegurado. Tenemos 2 ubicaciones. Estamos en el ensanche Atala, como una división de Cardelia Dominicana, que es la empresa principal de Gustavo y su socio. Y estamos también en la urbanización Fernández, donde tenemos un taller pequeñito, que es donde manejamos lo que es la personalización. A veces cortamos algunas tablas allá cuando son pedidos mínimos.
nuestros contactos son el Instagram, @tablazord, tablazo con Z, y se comunican conmigo por WhatsApp al 809-222-4852. Pueden entrar directamente desde el link de nuestra bio en Instagram, o sea que no tienen que ponerse a memorizar números ni nada. Ponchan ahí y directamente están comunicándose conmigo, quién soy, qué me manejo con los clientes. Todos los estrenos en cine, lo más impactante e importante que trae la plataforma de Netflix, lo tenemos de voz de un experto, y ese experto es Alex Cuellar. Salud. Hollywood detrás de cámara. Hola, qué alegría que nos estén acompañando en Encuentro Informal. Llegó el momento de Hollywood detrás de cámaras y con el segmento las mejores recomendaciones para ver buenas películas y series. Y vamos a comenzar con una que ya tiene una semana en cartelera y que le va fabuloso. Además, es una película muy esperada, la secuela de Terminator 2. Y dirás, Alex, entonces, ¿qué pasa con las otras 4 películas de Terminator? Realmente no importan porque esta está muy buena. De hecho, las taquillas hablan por sí solas y los actores. Ni te digo, vamos a ver la recomendación de Terminator, Destino Oscuro. Buenos días, Mona. Hace 2 días tenía una vida muy simple. ¿Qué onda, pa? Hey, buenos días. Diego, let's go. We're running late. Mua. Pero se volvió una pesadilla. Sí. Buenas. Después de los sucesos ocurridos en Terminator 2, el juicio final de 1991, Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton, se verá obligada a luchar al lado de Grace, una mujer híbrido entre humano y cyborg. De ellas dependerá el futuro de la humanidad, que está gravemente amenazado por un nuevo y poderoso Terminator, recién modificado y que viene del futuro. En su camino, además, recibirán la ayuda del modelo T-800, el clásico Terminator, el papel de Arnold Schwarzenegger. Esta es la 6ª entrega de la saga ideada por James Cameron, director de Avatar y Aliens: El Regreso. Dirigida por Tim Miller. Terminator, Destino Oscuro, en los cines del país. Terminators. Enough of a resume for you. How do we stop this thing? I'm going to help you change the future. I'm done running. I'm gonna stand and fight. You can't die, Danny. If you don't make it, everybody dies. Why not just let me have her? Because we're not machines, you metal mother. ¿Qué tal esas tomas y el regreso de Sarah Connor? Impresionante. Hay otra película así, ¿por qué no? Para verla, y estreno total recién llegada. Además, con un elenco estupendo encabezado por Matt Damon y Christian Bale. Imagínate, si de por sí cuando estos chicos hacen películas por separado es garantía, ahora juntos. Claro que sí, y lo que tiene este film es que para las personas que no sabemos absolutamente nada de vehículos, de velocidad ni de carreras, también nos atrapa. Vamos a ver Ford versus Ferrari.
Fíjate bien. Ahí está, la vuelta perfecta. ¿La ves? Creo que sí. Muchos no la ven. ¿Carroll Shelby? Puede. Lee Iacocca, Ford Motor. Imagina que Henry Ford II quisiera fabricar el mejor coche de carreras de la historia para ganar las 24 horas de Le Mans. ¿Qué necesitaría? Algo que el dinero no puede comprar. La velocidad se compra. No se trata. Son los años 60. El visionario diseñador de automóviles estadounidense, Carroll Shelby, interpretado por Matt Damon, y el intrépido piloto e ingeniero británico, Ken Miles, quien es interpretado por Christian Bale, luchan contra las injerencias corporativas, además de contra las leyes de la física y sus propios demonios personales, con el objetivo de construir un revolucionario coche de carreras. Este automóvil sería el Ford GT40, y su cometido sería desafiar al mismísimo Ferrari. El lugar, la mítica prueba de resistencia francesa de las 24 horas de Le Mans en 1966. Este film es un drama biográfico y lo dirige James Mangold, distribuido por 20th Century Fox. Ford vs Ferrari, de estreno en los cines. ¿Crees que puedes ganar a Ferrari? Puedo intentarlo. Somos más ligeros y rápidos. Y si con eso no es suficiente, seremos más canallas. ¡Vamos a hacer historia! ¿Preparado? Yo nací preparado, señor Shelby. Arranque. Vaya historia que nos cuenta este film, y apenas es su primer fin de semana, le está yendo bastante bien. Hay que darle tiempo, que seguro le va a ir mucho mejor. Momento de las series, pero esta vez no en Netflix, esta vez nos vamos a Sony, porque me encontré una serie cambiando canales estupenda, que de hecho es del mismo creador de Doctor House, ¿te acuerdas? Vaya serie esa que vimos. Bueno, también trata de un doctor, de hospitales y de todo esto, pero con un toque muy diferente. Vamos a ver. ¿De qué va The Good Doctor? I met Sean Murphy when he was 14 years old. Sean! Just act like a normal human being. He was, and he still is, an extraordinary young man. Autism. Difficulty in communicating. He's high functioning, he's capable of living on his own. Difficulty in using language and abstract concepts. Does it sound like I'm describing a surgeon? The Good Doctor se centra en un joven y brillante cirujano que padece de síndrome de Savant. Poco se sabe de este síndrome de sabio, además de que aquellos que lo sufren tienen una memoria prodigiosa y muy especial. Sean no tuvo una infancia fácil. Para convertirse en un médico con talento, primero debía enfrentarse a los problemas. El St. Joseph Bonaventure Hospital, un hospital de prestigio, no duda en reclutar a este médico en la unidad cirujana pediátrica. Sin embargo, el joven no tiene ningún tipo de aptitud social y es incapaz de relacionarse con los demás. Ante esta situación surge la pregunta: ¿puede una persona que no tiene la capacidad para relacionarse con la gente realmente salvar vidas? Creada por David Shore y protagonizada por Freddie Highmore, The Good Doctor, por Sony. Why were you rude to me when we first met, and now you want to be my friend? Which time was it that you were pretending? He's got a serious deficit. Child is alive today because of that deficit. And tomorrow one may be dead because of it. We hire Sean and we give hope to those people with limitations, that those limitations are not what they think they are, that they do have a shot.
Never forget, you're the smart one. You can do anything. Muy buena serie. De hecho, está creada para atraparte desde el primer capítulo y lo pasan todos los lunes por Sony, lunes por la noche. Si no tienes tiempo a esa hora porque trabajas en YouTube, está ese primer capítulo por partes y te lo recomiendo totalmente porque te va a gustar desde ese momento. Por esta semana ha sido todo. Gracias. Quédate con nosotros aquí en Encuentro Informal. Siempre hay mucho más. Yo me despido. Nos vemos el próximo finde. Bueno, señores, vamos a presentar nuestro encuentro informal de esta noche con la doctora Margarita Albaje Curi, especialista en oftalmología, en cirugía de glaucoma y cataratas. Una conversación sumamente interesante. Gracias a la bodega de Manuel González Cuesta, que nos envió pues este Ramón Bilbao. Este es un albariño, cosecha 2018. Fíjense que a nosotros, para irnos de los tintos a los blancos, tiene que ser un blanco muy exquisito como este. Excelente en boca, de verdad Así que es delicioso vino. Entonces, vamos a ver de inmediato esta conversación con la doctora Margarita Albaje Curi. Así es, excelente. Bien, señores, nosotros estamos en un encuentro informal con la doctora Margarita Albaje Curi, y entonces nuestros amigos de la bodega nos recomendaron que le brindáramos a la doctora Curi un albariño de Ramón Bilbao para que la conversación fluya. ¿Qué tal? Ella es oftalmólogo, especialista en cirugía de catarata y de glaucoma, y bueno, ya presidió precisamente la Asociación de Glaucoma. Doctora, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, y muchas gracias por la invitación. Qué placer recibirte. Esos apellidos suyos dan Líbano y Barahona. Líbano, Barahona, las matas de Farfán. Sí, mis padres nacieron en el Líbano y vinieron... ¿Ambos? Ambos. Ok. Y vinieron muy pequeños al país, coincidencialmente los dos en el 1937. Wow. Pero se hicieron dominicanos. ¿Y cuántos hijos tuvieron ellos? Ellos tuvieron 5 hijos, y entonces somos 5 hermanos, y mi mamá llegó de 7 meses y mi papá de 11 años. Okay. En el 1937. ¿Y qué hacían ellos aquí? Bueno, su familia, como la mayoría de los libaneses inmigrantes en aquel tiempo, eran comerciantes, sí. Pero mi papá decidió ir a la universidad y estudiar, y se hizo ingeniero civil. Entonces, entró al colegio a los 12 años en primero, porque no conocía el idioma. Sí. Y con su interés y su tenacidad le fueron pasando cursos, y fue a la universidad y se graduó de ingeniero civil. Margarita, la crianza de libaneses en una sociedad dominicana tienen características con relación a la vocación, el trabajo, la disciplina. ¿Qué recuerdas tú qué eliges, ¿no?, de esa educación que recibiste de tus padres? Mi padre fue un hombre bastante estricto y sobreprotector, pero era un hombre muy inteligente.
y no solo inteligente de estudiar, inteligente de la vida, porque el haber emigrado por obligación lo enseñó desde temprano, que solo el trabajo arduo lo iba a hacer llegar hacia adelante, lo iba a hacer prepararse. Y nos enseñó desde muy pequeños que teníamos que estudiar, que teníamos que trabajar duro. Valores como la honestidad eran primordiales para él, y creo que fue forjador de nuestros caracteres y de nuestros temperamentos, en que somos 5 hermanos, somos 5 profesionales y trabajamos muy duro los 5. ¿La vida de ustedes se desarrolló siempre en Santo Domingo? Sí, todos nacimos en Santo Domingo. Okay. Después que mis padres se casaron, se conocieron y se casaron. Se casaron a los 3 meses de conocerse. ¿Y cuántos años de casado? Bueno, cuando papi murió tenían 50 y pico, 55 años de casados, más o menos. Qué bendición. Y siempre nos vivimos en la capital, y aquí estudiamos, y tanto los colegios como las universidades estudiamos acá. Como cuando te decía que era un padre sobreprotector, era que, como digo yo, nos iba quitando las piedras del camino para que no tropezáramos, sí, pero nos exigía mucho. Y en algunos aspectos, las decisiones importantes de la vida nunca tomó partido. Y fue lo que estudiábamos, dónde estudiábamos y con quién nos casáramos, o las parejas que elegíamos. Nunca tuvo ninguna injerencia en esos aspectos, que son aspectos muy importantes de la vida. Cuéntame. Y con relación a la situación, digamos, política de la época, ¿no? Porque tanto la llegada como una buena parte de la vida de ellos aquí se desarrolla en la dictadura. Sí. Entonces, ¿cuál era su vida? ¿Qué cuentan de esa etapa? Mira, verdaderamente no formaron parte de ese periodo político activamente, vamos a decir. Okay. Siempre estuvieron trabajando. Mi papá se graduó de ingeniero civil en el año 1957 y se casó, entonces siempre estuvieron trabajando, pero no activos políticamente. Háblame de la cocina, Margarita, de esa mezcla de esos olores. Bueno, mi madre es una gran cocinera y todavía cocina. Mi mamá tiene 82 años, es una mujer muy activa. Actualmente está viajando por Canadá en la graduación de uno de sus nietos. Sí. Y hace unos quipes riquísimos. Toda la comida árabe, rellenos de repollo, rellenos de parra. Es extraordinaria la comida. Pero también los libaneses, y ellos no estuvieron aparte, siempre vamos a decir, se mezclan de una manera muy importante con la cultura que los recibe, con el pueblo. Ellos, para mi papá, aunque haya llegado de 12 años, él era dominicano, aunque él nunca dejó sus costumbres arraigadas en el pueblo libanés. Él adoraba su país. Y cuando éramos apenas adolescentes nos llevó a conocerlo. Yo he ido ya 3 veces. ¿Qué recuerdas de esa primera vez? Eso fue extraordinario. Estuvimos un mes conociendo todo el país, la familia. Fue algo muy, muy hermoso, que siempre vamos a recordar como una experiencia vivida con él y con ellos, y él la primera vez y la única que volvió a su país después que salió de él. Sí, bueno, esa colonia libanesa ha sido muy exitosa en la República Dominicana, muy trabajadora. ¿Cómo se desarrolla el vínculo entre ustedes, entre los otros miembros de la familia y los que no lo son, pero por los orígenes se tratan como tales? Sí. Mi papá y mi mamá, ambos, nos enseñaron que no hay nada más importante en la vida que la familia. Y por eso somos 5 hermanos que nos llevamos a las 1000 maravillas. Yo recuerdo una anécdota de mi hermana y yo, que teníamos como 16, 17 años y nos peleamos y teníamos 3 días sin hablarnos.
Y mi papá se enteró y fue y nos buscó a las 2 y dice, ¿y quién ha visto eso, que unos hermanos no se hablan? Y nos hizo amigarnos, nos hizo darnos un abrazo y jamás. Podemos tener diferencias, pero nunca una enemistad. Y así mismo con la familia, toda la familia. Mi papá fue un hombre que con su hermana, por ejemplo, era locura con su hermana, viajaba y siempre tenía que traerle algo porque él la recordaba con tanto cariño. Y todos sus hermanos, primos hermanos o sobrinos que eran como hermanos de crianza, porque cuando mi abuelo llegó al país, se separó de mi abuela por 14 años por la Segunda Guerra Mundial. Y luego que fue a buscar a su esposa, ahí es que nace mi papá. O sea, su hermano mayor le llevaba 21 años. Wow. Entonces él tenía sobrinos que eran de su misma edad y hasta mayores, entonces eran hermanos de crianza. Fue siempre un hombre muy solidario con la familia hasta el último de sus días, verdaderamente. ¿Por qué estudiar medicina? Bueno, la verdad que no había antecedentes de médicos en la familia. Sin embargo, de 5 hermanos que somos, 3 somos médicos. Mi hermano mayor es ortopeda, yo soy oftalmóloga y el que me sigue a mí es oncólogo y hematólogo en los Estados Unidos, los otros 2. No, verdaderamente no te puedo decir, yo desde pequeña, 5 o 6 años, cuando cargaba a mi hermano menor, que le llevaba 5 años y medio, yo le decía a mi mamá, cuando yo sea grande, yo voy a tener uno así, mío. Ay, qué linda. Y después decía que iba a ser médico de niños. Siempre dije que iba a ser médico de niños. Cuando comencé la carrera, o mejor dicho, cuando estaba terminando la carrera, que en el internado hice mi rotación por el Hospital Dr. Robert Rick Cabral, ahí yo dije, no, yo quiero ser médico, pero no de niños. Me dio mucha pena ver los niños abandonados, con enfermedades, y los niños sufriendo. Yo no podía entrar al área de quemados de niños, era muy difícil para mí. Sí, y me encantan los niños, tengo mucha paciencia, pero sanos. Entonces, ahí decidí cambiar al final ya de mi carrera y decidí por un área que tuviera cirugía, me encantaba la cirugía, y decidí por oftalmología, que es un área bellísima para una mujer, porque es algo que no tiene tantas emergencias, es algo quirúrgico y a la vez clínico, entonces me enamoré y vivo enamorada de mi profesión. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y entonces al regreso vamos a hablar de un tema que es obligado cuando uno conversa con la doctora Margarita Curi, que es el glaucoma. Así es. Bueno, salud. Salud. Bueno, señores, continuamos en Encuentro Informal. Estamos conversando con la doctora Margarita Arbaje Curi, oftalmóloga, y vamos a hablar con ella un poco del glaucoma, ¿no? Ese invasor silencioso de una incidencia que hay que prestarle pues bastante atención. En principio, doctora, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad que afecta el nervio óptico, lo va destruyendo y cuando ese nervio se daña produce una ceguera irreversible en los pacientes.
El cuerpo humano tiene diferentes tipos de tejidos y el único tejido que no se regenera es el tejido nervioso. Y lo que se daña en el glaucoma es el nervio óptico. La presión ocular elevada es lo que principalmente va dañando el nervio, lo va deteriorando, va dañando sus fibras, porque el nervio óptico es como un cable de alta tensión, yo siempre lo comparo. Cuando cortamos un cable de alta tensión está lleno de muchos fibras o alambritos pequeños. Eso mismo pasa con el nervio óptico. Es un cable eléctrico formado por 1 millón de fibras nerviosas. Cuando hay un aumento de la presión intraocular, que en la mayoría de los pacientes no se sabe por qué, pero hay factores que predisponen a eso, se van dañando esas fibras nerviosas, se van destruyendo y van produciendo el deterioro del campo visual. Entonces, sobre todo, que comienza a nivel de la periferia hacia los lados. Usted puede tener un paciente con un glaucoma terminal que le lee 20/20 sin lentes, o sea, lo que se considera como una visión normal. Sin embargo, si usted le ven como si fueran los caballos con las antiojeras acá, solo hacia adelante, porque todo el campo periférico se ha dañado. ¿Cuál sintomatología podríamos pensar que más bien podríamos un paciente tener que nos llevase a pensar que sufre de glaucoma? En la mayoría de los pacientes el glaucoma es asintomático, no produce ningún tipo de síntomas y cuando los produce muchas veces son tan inespecíficos que podría confundirse con cualquier otra enfermedad. Ojos rojos, que podría ser una alergia ocular, lagrimeo, que podría también confundirse con una alergia ocular, pero esos serían quizás ojos rojos, lagrimeo, molestias a la claridad del sol, que es lo que se denomina como fotofobia. Y el dolor ocular generalmente solo lo tenemos en los pacientes que tienen lo que se llama un glaucoma de ángulo estrecho o cerrado. Hay una parte en el ojo que forma un ángulo y es o un ángulo abierto o un ángulo estrecho y es una clasificación del glaucoma y en esos pacientes que tenemos ángulos estrechos es donde más sintomatología hay, pero es el menor de los casos. Pueden ver halos coloreados alrededor de las luces. Usted habló de algunos factores que predisponen. ¿Cuáles son? Tenemos factores de riesgo como la herencia. El glaucoma es una enfermedad que se hereda. Por eso cuando hacemos campañas anuales de prevención de glaucoma, le decimos siempre a los pacientes que ya tienen diagnosticado la enfermedad, que deben traer a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos, a sus sobrinos, porque el glaucoma es una enfermedad hereditaria. ¿Y entonces en esos casos se toman medidas preventivas? Claro, podemos, ya en este tiempo no hay por qué una persona quedar ciega por glaucoma, si se diagnostica a tiempo y se trata de la manera adecuada. El paciente con glaucoma es un paciente que tiene que entender que tiene que controlarse durante toda la vida, lo mismo que el hipertenso, lo mismo que el diabético. La hipertensión arterial y la diabetes son dos factores predisponentes para padecer de glaucoma. La edad, la presión intraocular comienza a aumentar a partir de los 40 años, por eso la incidencia de glaucoma es mayor a partir de los 50 y 60 años. Yo me imagino, cuando te escucho hablar, Margarita, pienso en una persona perder gradualmente la vista. Ha de ser uno de los dolores o de las situaciones más tristes para una persona. Yo creo que el sentido de la vista es uno de los sentidos más importantes que tiene el ser humano. O sea, por ejemplo, el tacto es importante porque tú puedes tocar cosas calientes y quemarte y no sentirlo. Pero la vista te permite conectarte con el mundo de una manera que ningún otro de los sentidos te lo permite. Entonces, por eso la importancia de preservar la visión.
Quiero aclarar que el glaucoma, aunque es más frecuente en edades más avanzadas, 50, 60 años, puede presentarse a cualquier edad en la vida de una persona. Tenemos el niño que nace con glaucoma congénito y ese niño es una de las grandes emergencias dentro de la oftalmología. Ese sí tiene síntomas importantes que son lagrimeo, una fotofobia, el niño no puede abrir sus ojos ante la claridad. El niño tiene córneas grandes y azuladas. En un niño que no tiene genética de ojos azules, el papá no puede pensar que si tiene ojos azules es porque nació con ellos, sino que tiene que ser posiblemente un glaucoma. Eso es una emergencia dentro de la oftalmología y deben llevarlo inmediatamente al oftalmólogo. Es un niño que hay que operarlo inmediatamente. Sí. Cuando ustedes hacen estas campañas de prevención, justamente, ¿qué es lo que le piden a la población? Que vaya y se haga el chequeo. Nosotros, la Sociedad Dominicana de Oftalmología, hace 19 años realiza de manera ininterrumpida una campaña de prevención o de diagnóstico de glaucoma. Yo a veces me siento un poquito pesimista porque a pesar de tantos años trabajando, seguimos recibiendo tantos pacientes con glaucomas tan avanzados y jóvenes, pacientes de 25 años, de 30 años, que son pacientes que si la gente tomara conciencia de lo importante que es ir a controlarse su visión y su presión ocular, es un examen que no es doloroso, es un examen que se diagnostica inmediatamente. ¿Dónde se hace? En la consulta cotidiana de un oftalmólogo. El oftalmólogo toma la visión, si hay algún defecto refractivo, prueba lentes, y lo siguiente es ver ese paciente en una lámpara de hendidura y tomar la presión ocular. Ahí esa presión ocular puede ser normal o puede estar alta. El hecho de que esté normal no significa que no pueda tener un glaucoma. Cuando tenemos que dilatar ese paciente, un procedimiento que muchas personas no les gusta, pero con una simple dilatación, un paciente que tiene presión ocular normal, si ese nervio óptico está alterado, si vemos cambios en el nervio, ya es un paciente sospechoso de glaucoma, aunque tenga presión ocular normal. Y tenemos estudios que son no invasivos, que son indoloros, que pueden confirmar el diagnóstico o descartarlo. Es muy simple. Y seguimos teniendo pacientes ciegos por glaucoma después de tantos años. Nos obliga una pregunta, ¿qué hacer para cambiar esa realidad? Yo creo que la educación, yo no sé si campañas más intensas, que no sean una vez al año, sino más frecuentes. Déjame decirte que en esas campañas que hacemos anuales, tenemos más de 100 especialistas de oftalmología trabajando de manera gratuita totalmente. Donan su tiempo, su trabajo y de una manera entusiasta para hacer esos diagnósticos. Pero la población tiene que entender que tiene que ir al oftalmólogo, no a las ópticas. En las ópticas tenemos optómetras o técnicos que lo que hacen es ponerle unos lentes. Claro. Hay algunos entrenados en saber si tiene catarata, pero no toman la presión ocular, no hacen un fondo de ojo. Solamente lo puede hacer un oftalmólogo. Claro. Generalmente eso se hace y en la oftalmología. Seguridad Social, el plan básico cubre lo este cubre servicio de una manera muy completa. Déjame decirte que tenemos una seguridad social, un SENASA subsidiado que cubre la consulta, todos los estudios y la cirugía. No así el SENASA contributivo, pero el SENASA subsidiado cubre incluso procedimientos como la válvula de Ahmed en unos pacientes, un dispositivo que cuesta alrededor de $500 y el SENASA subsidiado lo cubre. Qué bien. El problema es que llegan tarde a la consulta. Margarita, hablemos de los niños que nacen prematuros. La importancia de ese primer chequeo
con el oftalmólogo. Eso es sumamente importante, eso es otra causa de ceguera. Hace unos años, bastante, 10 años más o menos, creo, ahí puedo equivocarme en la fecha, pero por lo menos 10 años que se está trabajando, o 12, en la retinopatía del prematuro. Nassim, mi hijo, que es oftalmólogo y especialista en retina, trabaja muy de lleno con eso. Los niños prematuros que van a incubadoras, al mes exacto de nacidos, deben ser chequeados o por un oftalmopediatra o por un retinólogo para determinar si se está desarrollando en la retina esa enfermedad llamada retinopatía del prematuro. Si se diagnostica a tiempo, hay tratamientos láser donde se puede detener la enfermedad y el niño puede mantener su visión de por vida. Qué bueno. Doctora, muchas gracias por habernos permitido compartir este momento con usted y llevar estos mensajes tan importantes a nuestros televidentes. Salud. Salud. Bueno, señores, gracias a todos nuestros invitados, gracias a la doctora Margarita Arbaje Curi, gracias a Judith Alemani y a Gustavo Ripoll Alemani, que nos presentaron su emprendimiento de Tablazo RD, gracias a Alex Cuellar y gracias a todos nuestros televidentes, tanto en la República Dominicana, a través de Telefuturo Canal 23, como en los Estados Unidos a través de Quisqueya TV. Buenas noches. Feliz noche.